del señor Rodríguez Zapatero. ¿Por qué? Porque no han intervenido en la economía, porque decidieron en el neoliberalismo absoluto, en eso de la libre economía de mercado, que el mercado tenía que regular lo de la vivienda, y en esta toda España urbanizable que metió el Partido Popular, cuanto más viviendas ha hecho en España, más alto el precio de la vivienda. ¿Así funciona la economía de mercado? No han intervenido, y por no intervenir son responsables directos ambos partidos políticos de la crisis económica que tenemos en nuestro país. Son responsables directos. Y como responsables directos tenemos que empezar a trasladar y a contarle a la gente esto, a todo el mundo, para que la gente lo entienda. Si les quieren seguir votando, que les voten. Están en su derecho y en su libertad, pero por lo menos que piensen si deben dar el voto a aquellos que han dejado, como decía al principio, la generación de jóvenes de la historia de España más hipotecada, y la gente que ha obtenido más beneficios que en toda la historia de España también entre un grupo de personas de nuestro país. Dicho lo anterior, en este momento hay 1 millón de viviendas en España, vacías, que nadie compra. Y nosotros le hemos hecho una propuesta al gobierno de Rodríguez Zapatero. Se la hemos hecho por activa y por pasiva. Ayer también la dijo Gaspar en el Parlamento. No la desarrolló, pero la dijo un poquito. Y yo se lo dije a Rodríguez Zapatero en la reunión que tuvimos de 1:03, que hoy le hemos dicho a Zapatero que es un cansaalmas. Y fijaros que es difícil cansar un alma, empezando porque el alma es simple, ¿no? Pero es capaz de hablar y hablar y hablar y hablar, y al final te quedas pensando y dices, ¿qué me ha dicho? Un plan de rescate y le dijimos, compre usted las viviendas a los bancos y a los promotores, hágale usted una oferta de compra. ¿A qué precio? Al de coste, al ladrillo, cemento. Ah, no, pero es que eso no van a querer, porque entonces no tienen beneficio. Bueno, pues que se coman con patatas de cine, por ejemplo. Y póngase usted a producir vivienda pública, pero parece que por ahí no van los tiros. Los tiros van únicamente por lo que vimos anoche en el debate del Estado de la Nación. Es que nos dicen a los jóvenes y no jóvenes que ganemos más de 24.000 euros en este país, aquí a muchos no les toca, que compren deprisa una vivienda antes del 2011, porque si la compran antes del 2011 les van a rebajar un poquito el tema fiscal en la vivienda al 15%. 1.000 euros. Es decir, que un joven hoy que cobre más de 24.000 euros se va a ir a comprar una vivienda porque le van a rebajar cada año en el IRPF 1.000 euros. Hay cerebros que están pensando en el ministerio, no quepa ninguna duda. Seguiremos esperando que el gobierno, impresionando, haga política pública para que la gente pueda hacer cumplir el artículo 47 de la Constitución española, que dice que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna, y no se cumple, es papel mojado en este país. Lo de la vivienda ha traído como consecuencia otro segundo elemento importante, y es el elemento de la corrupción. La corrupción ha llenado esta España desde Cádiz hasta el norte de Cataluña, hasta los Pirineos. La ha llenado de corrupción, en unos sitios más y en otros sitios menos. ¿Pero por qué ha venido la corrupción en esta España urbanizable? Pues porque muchos alcaldes de muchos ayuntamientos, que por cierto el pacto local no se ha desarrollado después de 30 años en este país. Hace 30 años, cuando yo salí elegido de concejal en mi pueblo, de cada 100 pesetas gastábamos 13 pesetas los ayuntamientos, de cada 100 pesetas que gastábamos las administraciones públicas. 30 años después, los ayuntamientos, de cada 100 euros que gastamos las administraciones públicas, siguen gastando 13 euros. Y como tienen un problema serio de recursos, y además están prestando servicios que no le competen a los ayuntamientos, un 35% de los servicios que prestan son competencia de otras administraciones, están asfixiados. Y en esa asfixia vino el ladrillo y los pelotazos urbanísticos. Y vino el promotor y dijo, te voy a construir aquí 1000 viviendas en mitad del campo. Y preguntó el alcalde, oye, las ciudades se han hecho siempre desde la plaza hasta la periferia. No, así han crecido los pueblos y la ciudad, incluido Barcelona. ¿No? ¿Y ahora cómo es esto de que vamos a hacer ciudades por aquí así tipo sendas? ¿Cómo se explica? Que no, pero es que te va a caer dinero, van a venir las licencias, etcétera. Y los alcaldes abrieron los brazos y dijeron, qué bien, tenemos dinero. Y eso lo hicieron los alcaldes honestos, que los hay, no cabe duda, por el bien de sus pueblos. Pero hubo otros alcaldes que cayeron en la tentación del diablo
Y la tentación era, hombre, ya que pasa tanto por aquí, porque pillemos un poco, pues tampoco va a pasar nada. Y pusieron la mano. Y pillaron cacho, como se dice. Pillaron cacho. Y unos están procesados, algunos en la cárcel, otros seguramente que todavía no los han visto, esperemos que ponga la lupa más grande del Estado para que los puedan ver un poquito más. Y en definitiva también nos hemos encontrado con que ha habido pueblos donde ha habido corrupción y donde después en las elecciones de 2007 han votado más a los alcaldes que se han corrompido. Vaya. Y eso nos tiene que hacer pensar en este país, porque eso significa la corrupción de la democracia. Significa que el todo vale. Y significa que los poderosos de este país se salen con la suya, que la que quieren salirse es que todos los políticos son iguales, que aquí vienen a pillar, porque no les interesa en definitiva una democracia de verdad en este país. Y les interesa que la gente no votemos, que nos hastiemos, porque ¿sabéis quién se hastía de votar cuando hay casos de corrupción en España? No es la derecha económica y política de este país. Esos nacen ya con el ADN de que tienen que votar, no se le olvida a ninguno. Pero nosotros, los obreros, los currantes, los de los barrios humildes, la gente pobre, los trabajadores y trabajadoras, en cuanto tenemos un dirigente que hace el menor del líder, más le queremos morcilla, ya no voto más. Y no vamos y no votamos. Y no sabemos el valor que tiene el voto. Y finalmente nos ganan la partida vez tras vez. Y eso nos lo trae la corrupción que han generado los corruptos, no lo hemos generado nosotros. Ni lo ha generado la democracia que nosotros queremos. Ni lo ha generado la honestidad, la decencia, la ética en la política que defendemos desde esta organización. Lo ha generado el sistema. Lo ha generado la corrupción del ladrillo. Lo ha generado el mirar de los gobiernos para otro lado y no intervenir en la economía pública. Eso es lo que ha generado. Y nosotros lo tenemos que parar en las medidas de nuestras posibilidades. El gobierno, en las medidas que adoptó, no es que no acertara, porque alguien piensa es que se equivocó Zapatero cuando puso 50.000 millones de euros para salvar a los bancos. No se equivocó. Sabían lo que estaban haciendo cuando Solbes puso aquel dinero encima de la mesa. Porque Solbes, cuando le preguntan, señor Solbes, ese dinero no va a llegar a la pequeña y mediana empresa, a los autónomos, ni a las familias. Y dijo, no, a los bancos no tenemos que decirle al Estado cómo tienen que gestionar el dinero. Bien, con lo bien que lo han hecho, a padrino un banquero, que tenemos que aprender nosotros. Sí sabían lo que estaban haciendo. ¿Y los banqueros qué han hecho? Pues lo que hacen los banqueros. Cogieron el dinero, han ido a pagar sus compromisos de deuda internacionales, han tapado sus agujeros negros y a las pymes han empezado a lanzar los grifos del dinero. Y si quieren dinero le dan poquito, con cuentagotas, con lupa, a ver cuántos avales tienen ahora. Antes no se preocupaban de tantos avales. Y el dinero no ha llegado a la pequeña y mediana empresa. De los 50.000 millones de euros que puso el gobierno encima de la mesa, 20.000 se han gastado. Pero en eso. Y los otros 30.000 están todavía sin gastar. Y nosotros tenemos una propuesta para dónde se tienen que gastar, que la explicaré después en ese sentido. Los 8.000 millones de los ayuntamientos han venido bien, pero no resuelven el problema de fondo de este país. Y hubo que hacer los proyectos de manera muy precipitada, como bien sabréis que son aquí cargos públicos. Hasta las ordenanzas de los ayuntamientos hacían proyectos porque había que presentarlos y tenían un mes de tiempo. Y allí hasta los barrenderos se pusieron a hacer proyectos para presentarlos. Y no es por menospreciar a los barrenderos, que sabéis que en esta organización no les menospreciamos. Es que fue una tosilla a los ayuntamientos porque fue una medida improvisada. Bienvenida para improvisar. No ha resuelto el problema de la crisis. Y la mejor prueba de que no se ha resuelto es que tenemos 4 millones de parados. Y que en el último mes 39.000 personas se ha incrementado el número de parados en este país. Por tanto, mientras incremente, no es que estemos en que la crisis empieza a descender, es que se sigue incrementando porque son 4 millones de dramas humanos los que tenemos en nuestro país. Por tanto, llegamos a una afirmación, y es que Zapatero se puso de rodillas ante la banca. Le temblaron las piernas ante los poderosos. Le temblaron las piernas igual que le temblaron ante las sotanas de los obispos, cuando amenazaban los obispos con movilizaciones y salieron a la calle, que se fue María Teresa de la Vega a ver al Papa, y el 0,52 de la cruz famosa lo convirtió en el 0,7, y hoy les han dado en la liquidación del año 2008 241 millones de euros a la Iglesia, por cierto, para que haga luego campañas de esas del lince y el niño en los carteles.